Abra su Biblia en Santiago 5. Vamos a Santiago capítulo 5, verso 13. Santiago capítulo 5, verso 13. Mira lo que dice Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? La respuesta es: haga oración. Tan sencillo parece ser la respuesta de Santiago al saber que hay muchos, que todos llegamos en algún momento a tiempos de aflicción, tiempos de angustia. Y Santiago no trajo ningún misterio, no dio falsas promesas. Santiago dijo lo siguiente: si usted está angustiado, si usted está afligido, simplemente haga oración. Amén. Dile que a tuyo: si usted está angustiado, ore. Pastor, ¿qué hago? Estoy en estos problemas. Ore. Pastor, es que estoy desesperado, me siento mal, no siento a Dios. Mire, si usted no ora, no va a sentir a Dios. Ore. Santiago resumió un gran problema que muchos cristianos no pueden resolver, principalmente cuando se entra en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de aflicción. Y Santiago dice: bueno, la única solución es orar. Ya conmigo, la única solución es orar. Entonces, ¿cuál es la solución para los tiempos de angustia? Oración. ¿Cuál es la solución para los tiempos de aflicción? Oración. ¿Por qué Santiago dice que hay que orar en tiempos de angustia? Porque conmigo, porque la oración contrarresta los estados de mi alma. ¿Ven? Porque son los momentos de angustia o de desespero donde la gente quiere renunciar, donde la gente quiere rendirse, donde la gente se siente sin fuerza, donde la gente cae en un desespero, donde la gente cae en un afán, caen en una ansiedad, no saben qué hacer, toman decisiones equivocadas. Entonces Santiago dijo: no vamos a tomar decisiones o no vamos a encontrar la solución a estos problemas con un alma que está afectada por condiciones externas. Entonces Santiago dice: bueno, si hay alguien afligido aquí, haga oración. Dile que tuyo: si tú estás en angustia en este momento, debes ser la persona que más ora. Amén. Es fácil orar cuando todo está bien. Es fácil. No siente nada. Todo te está funcionando de maravilla. Pero cuando no completas las ventas, cuando un mes no te llegó clientes o no entró el ingreso que tú esperabas, cuando de repente el pastor te raya con el equipo alabanza y te sientes angustiado y afligido, Santiago dice: ore. Haga oración. Amén. Ya conmigo, tenemos que orar. El tema de esta noche, corto por cierto, es la oración en momentos de angustia. Nadie se va a salvar de esto. Todos, en alguna forma, en algún tiempo, en alguna manera, seremos angustiados. Ya conmigo, angustiados. Ahora, la angustia no solo es producida por las circunstancias que te rodean. La angustia no solamente es producida porque te falta dinero en la cuenta, porque no hay dinero para pagar el alquiler, porque no hay dinero para hacer las compras de la casa, o porque no hay dinero para pagar ahora las matrículas o la mensualidad de los niños que estudian. La angustia no solamente es producida por las condiciones que nos rodean, sino que también la angustia es producida por acechanzas del enemigo. Amén. Amén. O sea, la angustia no solamente es producida porque ves a un hijo rebelde, ves a un esposo áspero, ves que tu trabajo no está creciendo. Bueno, son circunstancias externas que generan angustia, aflicción y dolor. Pero hay lazos, hay intromisiones de Satanás directo al corazón, con sus semillas en la mente, que producen aflicción.
Amén. Ya conmigo, producen aflicción. Ahora, voy a explicar esto rápido. Cuando el creyente peca, se arrepiente y pide la sangre de Jesús, el cielo nunca más se acuerda de ese pecado. ¿Sí o no? Pero ¿por qué queda en su memoria? ¿Y por qué muchos cristianos caminan como que si no han recibido perdón? ¿Me escucharon? ¿Por qué todavía muchos cargan con culpa? ¿Por qué todavía muchos cargan con condenación? Si oran 3 días y no sientan la presencia de Dios, enseguida es que ya Dios no está conmigo, ya Dios no me ama porque hice esto, porque hice lo otro. Y llegan a creer que Dios los abandonó, que Dios dejó de amarlos y que Dios ya no va a cumplir ninguna promesa que le dio. Dile que a tuyo, eso es una gran mentira. Pero ¿por qué muchos cristianos caminan así de afligidos internamente? Por una sencilla razón: porque se dejaron convencer por Satanás. En el Edén, Satanás atacó la identidad de Adán. En el Nuevo Testamento, Satanás quiso atacar la identidad de Jesús. Y cuando usted peca, él busca atacar su identidad. ¿Cómo la ataca? Convenciéndote que no eres hijo de Dios. Porque fallaste, convenciéndote que lo perdiste todo, convenciéndote que ya Dios no está contigo. ¿Por qué digo esto? Porque Adán le dijo: si tú comes, serás como Dios. O sea, le hizo saber que hoy Adán no era nada, era un pedazo de lodo, era una persona inservible. Pero la serpiente le dice: pero si tú comes de este fruto, serás como Dios. Entonces, parece ser que Adán no tenía muy clara su identidad y no sabía que el mismo Dios lo hizo así y que él era portador de su gloria y de su presencia. Pero se dejó convencer por Satanás que no era. Y le dijo: si tú comes, serás. Entonces dijo: bueno, yo quiero ser como mi padre. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Sí o no? Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como mi Señor. Y Satanás se aprovechó de estos argumentos y le dijo: tú haces esto y serás como Él. Tú haces lo de acá y serás como Él. Y de repente el hombre muerde el anzuelo, peca, y se cumplió al pie de la letra lo que Jesús le dijo, que iba a morir. Muere, escuche bien esto, muere no la presencia de Dios, porque Dios se seguía paseando en el huerto. Porque Adán pecó y él todavía hablaba, Dios todavía hablaba y todavía caminaba. El que se perdió fue él, no Dios. Cuando uno peca, uno pierde. No lo pierdo a él, yo pierdo mi relación, mi convicción y mi conciencia de que soy hijo de Dios amado. Porque te dejas convencer, Satanás atacando tu identidad, que lo has perdido, que ya no eres merecedor, que ya no eres digno. La misma tentación se la quiso hacer a Jesús. Si tú eres, pruébame que eres. Porque para mí no eres un hijo de Dios. Porque para mí no eres el Salvador. Pero si tú conviertes la piedra en pan, yo te creeré que tú eres hijo de Dios. Como Jesús sabía quién era, Él no se dio a ninguna tentación. ¿Ven? Ahora entienden por qué muchos cuando pecan arrastran las chanclas, no pueden mirar al cielo, porque se dejaron convencer, ya que perdieron a Dios, de que Dios los dejó,
Dios los abandonó, Dios ya no los ama, los tiene marginados. Dile que tuyo, el problema fuiste tú, que te dejaste convencer. Y donde Dios te pregunta cada día, ¿dónde estás? Porque Dios, aunque Adán le desobedeció, estaba en el mismo lugar esperando a Adán. Y cuando Dios llega a la cita de siempre, le dice, ¿dónde estás tú? Fue la única pregunta que Dios le hizo a Adán. Amén. Y mire lo que dice. Mire lo que pasa después. Oí tu voz, le dice Adán, y tuve miedo y por eso me escondí. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios no tenía problema en haber visto su desnudez a Adán. El del problema fue Adán, que se consideró que ya no sirve y ya es inmundo y ya no es merecedor de estar en la presencia de Dios. Dios le dijo, ¿quién te enseñó eso? Porque si tú pecabas, yo venía al mismo lugar a verte tal y cual, a tener comunión contigo, pero ¿quién te enseñó a esconderte? Porque te viste desnudo, porque fallaste, porque pecaste. ¿Quién te enseñó? La mujer que me diste. Entonces, Dios no desecha. Él no tiene problema verte tal y cual desnudo. Él no tiene problema que después de haber pecado tú lo busques a Él. Él no tiene ningún problema. El problema somos nosotros cuando nos dejamos convencer por Satanás. Amén. Por eso el hombre no se arrepintió. No le dijo, Señor, perdóname porque yo sé que tú me sigues esperando, pero yo me escondí. Yo sé que tú no tienes ningún problema en ver mi desnudez porque siempre viste mi desnudez. Yo me escondí. Adán no hizo eso. Pero Jesús, que no había pecado, se bautizó para perdón de pecados. Para que por ahí entrase la justicia que por la falta de arrepentimiento entró el pecado. Él vino a confesar pecados que él nunca cometió. Amén. Así que dile que está lo tuyo. Esas angustias las produce Satanás. De que andan por ahí, dice que Dios los abandonó, que ya nada es igual. Dios sigue estando en el mismo lugar de siempre y te sigue esperando en el mismo lugar. Pero el problema es cuando usted se deja convencer por Satanás. ¿Me entiende? Porque si fuese así, como muchos creyentes creen, apenas Adán comía la manzana, ya lo hubiesen sacado del huerto. Pero no lo sacaron. Porque el huerto estaba inundada de la presencia de Dios. Adán desobedece, Eva desobedece y la presencia de Dios seguía caminando. Y Adán seguía en el huerto. Dios esperando que el hombre se arrepintiera. Pero en vista que no se arrepintió, Dios le dijo, bueno, tendrás que salir de aquí. Amén. Hay angustias que las produce Satanás, que las trae el enemigo, pensamientos que no vales, que no eres merecedor, que no eres digno, que lo has perdido, que Dios te ha abandonado, el pastor ya no te ama como antes, y todas esas cosas que muchos le creen al diablo. Ahora vamos al Salmo 18. Que papá es arisco, que ya no me ama, ya no es como antes. Dile que a tuyo, ya tú que tú prestas oído atrás, voces. Vamos a 18 de Salmos, capítulo 18, verso 4. Dile que a tuya, nunca ignores estos versos que vas a escuchar. Verso 4 del capítulo 18 de Salmo. Me rodearon ligaduras de muerte. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. Me atemorizaron. Me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte.
David enfrentaba un conflicto. Detrás de Saúl había un diablo. Detrás de Saúl había un demonio que quería la destrucción y la muerte de David, por una sencilla razón. Porque el diablo sabía que un día le cantarían a Jesús hijo de David. Porque un día Satanás sabía de que del linaje de David saldría Jesús. Y él quería cortar con ese linaje. Y David dijo: me rodea la muerte, me tienden trampas, solo me quieren matar, solo me quieren destruir. David se sentía o presenciaba un conflicto a diario. Dile que a tuyo, el tamaño de tu conflicto revela el propósito que tendrás mañana. Amén. Amén. Escuche. Podrá devenir de grandes victorias y usted entrar en conflictos espirituales. Podrá haber matado a Goliat y sentirse que el diablo lo sigue. Porque aquí este cántico o este salmo fue levantado cuando Dios le dio victoria sobre Saúl. Y eso fue cuando ya después de haber David matado a Goliat, haber matado a los 10,000 que se cantaba en el palacio, grandes victorias de David, pero un diablo que lo asediaba, que solamente buscaban matarlo, que solamente buscaban destruirlo, que solo buscaban detenerlo, estancarlo, que él no avance, que él no crezca. Dile que tuyo, la persecución que tienes hoy de Satanás revela el propósito que se cumplirá en ti mañana. Podrá venir de grandes victorias. Wow, tuviste un gran éxito en una casa de luz. Wow, tuviste una gran victoria en el negocio. Pero de repente a la semana te sientes oprimido, te sientes afligido internamente. Tú te preguntas: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así si venía bien contigo y de repente siento la atmósfera pesada? Satanás trayendo aflicción y angustia al corazón para que tú te detengas, para que dejes de creer en el que te puede librar, y para una razón, y para que dejes de orar. Porque muchos, cuando dejan de sentir a Dios, ya dejan de orar. Es lo peor que usted puede hacer. Si usted dejó de sentir a Dios, es donde más tiene que orar, para volverlo a encontrar, para decirle: Señor, ¿dónde estás? ¿O a dónde me fui yo? ¿Me entiende? Pero todo hoy, toda persona que usted lo ve con un semblante que ha cambiado de la noche a la mañana, que usted lo ve ofendido, que usted lo ve separado, es porque sencillamente dejó de orar en su momento de angustia, en su momento de aflicción. Dejó de orar cuando el pastor lo corrigió, dejó de orar cuando el líder le corrigió, y usted dejó de orar en ese tiempo de aflicción. Dile que tuyo te empezarás a detener, porque eso consigue Satanás: afligir tu corazón para que no avances, detener tu corazón para que no avances, angustiarlo, desesperarlo, llenarte de pensamientos negativos en tu mente para que dejes de buscar a Dios. Y pasarás horas orando, días orando, y Dios no aparece. ¿Me entendió? No sé si a usted le ha pasado. Yo he pasado horas orando y no siento a Dios por ningún lado. Días orando y de repente voy a una casa de luz y Él aparece. De repente predigo en el culto y Él aparece. ¿Qué se estaba probando en ese día? Mi permanencia en su presencia, mi oración en tiempos de aflicción y de angustia. Entonces, el tuyo, lo mejor que puedes hacer cuando estás angustiado es orar. Diga conmigo: es orar. Amén. Verso 6. Mira lo que dice el verso 6. En mi angustia
invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿En qué tiempo él oró? En tiempos de angustia. Diga conmigo, en tiempos de angustia. Son los tiempos de angustia donde la oración nos librará de caer en afanes. Son los tiempos de angustia donde la oración nos librará de caer en preocupaciones. Nos librará de tomar decisiones desesperadas. Es la angustia donde la oración nos librará de caer en un hueco llamado ansiedad. La oración nos libra de caer en esos estados de afán, de desespero, de ansiedad, de duda, de incredulidad. En mi angustia, dijo David, yo me siento perseguido por la muerte. Solo me quieren matar, solo me quieren destruir, me quieren desviar, quieren que yo caiga. El diablo quiere que yo caiga, el diablo quiere que yo me desvíe, el diablo quiere que yo sea destruido, Señor, pero en mi angustia voy a buscar tu rostro. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y clamé a mi Dios. Amén. Tú tienes que aprender a clamar. Amén. Aquí ninguno tenga angustia. Aquí nadie está afligido porque nadie, hasta el día de hoy que escucho a alguien clamar. Solo balbuceo y balbuceo, se pasan besando la mascarilla y no oran. Tiene que aprender a clamar. Dios oye oraciones, pero Dios se manifiesta en clamores. Porque no es lo mismo que un niño te diga, mamá quiero teta, a que llore por teta. Porque la reacción del padre es más urgente cuando escucha al niño llorar que cuando el niño solamente le dice, dame teta. Entonces solamente si vivimos orando, entonces Dios dice, este no está apurado. ¿Me entiende? Yo podré tener a mi hijo, a veces estamos en el cuarto viendo películas y de repente mi hijo dice, papá quiero, o le dice a la mamá un vaso de colada. Él lo dice tan fresco como que no hay apuro, ¿no? Y seguimos viendo la película, y dice, ya mismo, mijito, sí te escuché, pero ya mismo. Va por la segunda, mamá, colada, tranquilo mijo, ya vamos. Pues ya va como 10 veces. Insiste en lo mismo. Entonces, tiene hambre. Así deben ser nuestras oraciones. El cielo ve el desespero. El cielo puede decir, no, voy a actuar pronto porque este hijo sí que ya está bien desesperado. Este hijo está clamando, no solamente está orando, porque David dijo, yo invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Le rogué, me tiré al suelo, lloré, clamé, grité, Dios, ¿dónde estás? Y mira lo que dice, él oyó mi voz desde su templo. Oyó mi voz de su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ven, mira lo que dice. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Diga conmigo, Dios se indignó. Dile que a tuyo, Dios se indigna de tus angustias. Diga conmigo, y cuando yo clamo, el cielo se estremece y la tierra se estremece. Amén. Le pruebo. ¿Qué hizo Josué con el ejército de Dios dando vueltas a la muralla de Jericó? Porque no podían conquistarla. Era difícil entrar en esa ciudad porque eran fuertes. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, bueno, van a dar 6 vueltas y a la 7ª van a gritar con toda su fuerza. Y cuando ustedes griten, esas murallas se van a caer. Entonces los israelitas, el pueblo de Dios, hicieron las 6 vueltas, cantaban y todo, pero a la 7ª, cuando escucharon la trompeta, dice, y gritaron, y cuando gritaron, diga conmigo, los muros cayeron. Diga conmigo, los muros cayeron. Amén. Esto no se trata de gritar, porque hay algunos que gritan pero no creen. O sea, los muros se cayeron no porque gritaron, porque creyeron que Dios les dijo que si ustedes iban a gritar, esos muros iban a caer. Amén.
Aunque usted cuestione o piense otra cosa, pero hay algo especial en el clamor. Hay algo especial en el gemir. Hay algo especial cuando elevo mi voz al cielo en desesperación por un milagro, por un mover o por una respuesta de Dios. Pero dile que a tuyo, pero si solo vives balbuceando, ni el polvo de los zapatos tuyos se van. Y la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremeció porque se indignó él. Ya conmigo, se indignó Dios. Amén. La tierra fue conmovida cuando el pueblo de Dios empezó a orar por libertad en Egipto. Estremeció a Egipto Dios. Dios estremeció a Egipto. Dios estremeció a una nación que tenía oprimida, afligida y en angustia a su pueblo. Estremeció con plagas, estremeció con su poder, porque Él se indignó. Amén. Y todo lo que te oprime será estremecido, porque Dios se indignará de tu angustia, de tu aflicción. Amén. Dios se indigna cuando tú caminas en culpa, y lo próximo que Él te mostrará es su gracia. Es decirte, yo no he dejado de ser bueno porque tú has sido malo. Él no deja de ser bueno por nuestra maldad. Él no deja de ser santo por nuestro pecado. Y eso Él nos lo mostrará día a día. No importa lo malo que tú seas, Él es bueno. Y no importa lo infiel que tú seas, Él es fiel. Así que nada de lo que yo haga afectará su carácter, pero su carácter afectará el mío. Amén. La tierra será conmovida. Los cimientos serán conmovidos. El infierno será conmovido. Eso que detiene tu crecimiento será conmovido. Lo que detiene tu avance será estremecido. Lo que detiene ese milagro a tu cuerpo será sacudido en el nombre de Jesús. Ahora saltémonos al verso 16. Verso 16. Envió desde lo alto. ¿Qué envió desde lo alto? Diga conmigo, mi socorro viene de allá arriba, del creador de los cielos y la tierra. Diga conmigo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Dile que a tuyo, Él no va a impedir que te sientas ahogado, pero Él te va a sacar. Porque David se sentía medio ahogado, Pedro se sintió medio ahogado. Dile que a tuyo, a veces porque la única forma de que clames, que te sientas medio ahogado, medio muerto, medio todo. Pero diga conmigo, pero Dios es bueno. De las muchas aguas me sacará. ¿No dice así el Salmo 32, si no me equivoco? Que la inundación de las aguas no me llegarán, no me ahogaré. Así que de ese tiempo de angustia que tú vives, de ahí Dios te va a sacar. Cuando empieces a clamar, cuando empieces a gemir. Amén. Me libró de mi poderoso enemigo. Poderoso enemigo. ¿Saben lo que pasó? Padre eterno. Creo que 5 meses estuvo preso mi papá, ¿no? 5 meses, ¿no? 6 meses. 6 meses. Lo iban a sentenciar para 4 años. Movimos el cielo y movimos la plata. Seis meses donde intensifiqué mi oración por él. 6 meses donde solo pedí una cosa: sálvalo. No pedí ni que ni siquiera lo saquen de la cárcel. Pedí: sálvalo, que si se muere se va contigo. Él sufre de una enfermedad catastrófica. O lo mataban los plomos o lo mataba la enfermedad. O sea, el hombre estaba fregado allá adentro. 6 meses donde doblé mis rodillas, oré, clamé, lloré por una sola cosa: sálvalo. Trae salvación sobre él. Envíale a alguien ahí adentro, no importa si mató a no sé cuánto, pero que hoy predique y le predique a él. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando ahí adentro. 6 meses.
todos los días, Señor, sálvalo. Y oraba, y ayunaba, me humillaba, lloraba. Y eso fue mis oraciones. Le reclamé, Señor, si tú fuiste el de la visión, el que yo soñé de mi niñez, que rescataba el alma de mi papá, pues te necesito ahora. Recibo la noticia, mi papá fue libre, lo sacaron. Pero antes de esa gran noticia, habían otras noticias. ¿Cuáles fueron las noticias? Y que hubieron amotinamientos. Hubieron 2 amotinamientos, si no me equivoco, en el periodo de él. Justo se le ocurre hacer amotinamientos cuando está el padre de uno allá adentro. Y de repente sale la noticia, ahí hubo amotinamiento y tantos muertos. Mi papá sigue vivo, está ahí. Y uno más oraba, y más lloraba, y más buscaba a Dios, y más, Señor, sálvalo. Se apagó los amotinamientos. De repente pasa el tiempo, otro amotinamiento en uno de los pabellones. Y ora, y ora, y clama, y confiesa y declara. Llega la buena noticia, salió el libro. Lo visito un miércoles, salí a comer con él un miércoles. Se me cumplió el verso, venció un enemigo más poderoso que yo. Porque yo llevaba casi toda mi vida orando por la salvación de él. Llego el miércoles. Yo decía entre mí, no le voy a decir si quiere ir a la iglesia. Le dije, el domingo paso por usted para llevarlo para la iglesia. Me sorprendió su respuesta. Me dijo, está bien, mijo. Ok, estamos bien. El sábado me tiro una vigilia, orando. Decía, Señor, respóndeme si el domingo es el día de su salvación. Ese día a las 2:30 de la mañana Dios me da la respuesta y me dice, es el día de victoria. Llega el domingo sabiendo que se iba a salvar. No lo llamé, pasó solo. Y le dije, ¿quiere recibir a Jesús? Sí. Hice la oración de fe. Le dije que este sábado me acompaña a evangelizar. Y se va a vestir, porque mi oración no fue solo sálvalo, quiero verlo servirte. Así que este sábado le voy a conseguir una camiseta que empiece a predicar. Y pasan los días. Usted sabe el último que hubo. ¿Y sabe dónde fue? En el pabellón de él. En el pabellón de los transitorios donde él estaba. Ese pabellón solo eran los que se movían, o sea, los que podían pagar y iban al pabellón menos peligroso. Estaban extranjeros, eran los menos malos. Y ese pabellón le tumbaron pared y mataron a casi a toditos. Y decía, Señor, entonces que eso lo salvaste. ¿Me entiende? ¿Cómo no creer que Dios no escucha el clamor de sus hijos? Amén. El sábado lo va a ver vestido con la camiseta blanca. No sé qué va a predicar, pero tendrá que abrir su boca. No sé qué va a decir. A lo mejor dirá, yo escuchaba plomo por aquí, plomo por acá, presos aquí, muerte por allá, y de todas esas Dios me ha librado. Él no va a subirse a los buses. Tengo 5 días saliendo de la Penny y vengo a predicar el evangelio. Él no da miedo, ok. Me libró de mi poderoso enemigo de años clamando por él. Y de los que me aborrecían por ser más fuertes que yo. Dile que tuyo, aparentemente son más los que están en contra tuyo. Tú dile que tuyo, pero eso es aparentemente. Dios y tú es suficiente y hace mayoría. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo, fue mi ayuda,
fue mi sostén. Y me gusta este 19 que dice, me sacó al lugar espacioso. Diga conmigo, me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. ¿Qué vemos aquí? Un salmista en sus tiempos más angustiosos, en su tiempo donde lo querían matar y era de verdad, donde le ponían trampas de muerte. Un David que experimenta la victoria del Señor con un clamor, con una oración en tiempo de angustia. Y él mismo cuenta y relata lo que aconteció en su vida. Y él dice, de arriba vino mi ayuda, mi socorro. Me tomó y me llevó a lugares espaciosos. Me han librado porque se agradó de mí. Amén. Pastor, ¿cómo yo sé que Él se agradó de mí? Porque Él te bendice, te abre una puerta, te promueve y todavía sigues dudando de que Él está agradado contigo. Porque Dios no promueve a los que le caen mal. ¿Me entiende? Dile que tuyo, solo a los satanáses los baja, solo a los luciferes los baja. Pero digo conmigo, pero a los hijos de Dios se los exalta. A Lucifer lo tiraron a lo más bajo, pero a Jesús lo enviaron a lo más arriba. Y si tenemos el mismo sentir que dijo Pablo, si tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que siendo igual a Dios no cogió como cosa que aferrarse, sino se humilló hasta lo sumo, el que tuyo lo mismo acontecerá contigo. Diga conmigo, en Cristo estoy donde Él está. Pero sin Cristo usted está donde Lucifer está. Amén. En Cristo estoy sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre, porque estoy sentado con Él. ¿Con quién? Con Jesús. Amén. Eso dice mi Biblia. Así que yo no estoy en el infierno y usted tampoco. Y no debe sentirse como un diablo sucio, debe sentirse como un hijo de Dios. Ya conmigo, pero tenemos que aprender a clamar en la angustia. Póngase de pie.